El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos una vez más a el espacio de todos ustedes. Recuerden que cualquier sugerencia que tengan ustedes o críticas sobre la programación que se emite en este canal, pueden escribirnos a la avenida El Dorado número 85 de 55, local 107, la ciudad de Bogotá, o enviarnos sus correos a defensortv1@gmail.com. Todos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias serán bienvenidas, así que escríbanos. Sean ustedes bienvenidos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Casi todos los días, los que vemos noticieros de televisión, vemos por lo regular esta información cuando se acerca la información o la nota económica. Miren ustedes. Faltan poco menos de 2 meses y medio para que se acabe el año y empiezan ya las apuestas por saber a cómo va a cerrar el dólar al final del 2014. Esto porque los movimientos, por ejemplo, como el de hoy, son chiquiticos, 2 pesos a la baja. ¿Qué dicen sus consultados, Carlos? Buenas noches. Claudia Santiago, buenas noches. Bueno, la mayoría de los analistas encuestados ahora coinciden en que no solamente se superará los 2.060, 2.070 pesos, sino que el dólar tocará en el corto plazo los 2.100 pesos. ¿Pero por qué lo dicen y por qué coinciden? Varios analistas creen que la Reserva Federal de los Estados Unidos recortará totalmente los estímulos económicos en su próxima reunión de política monetaria. Eso se traduce en que la economía de los Estados Unidos se está volviendo cada vez más fuerte y eso se ve reflejado en su moneda, el dólar. TRM para mañana: 2.065 pesos con 82 centavos. Café en los Estados Unidos, $1.99, baja. Azúcar en los mercados internacionales también baja. Pasemos ahora al azúcar, 16,68, sube. Petróleo WTI al cierre, $82 con 71 centavos. Pasemos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia, pero antes Ecopetrol, que se mantuvo estable en el día de hoy. Ahora sí, Bolsa de Valores de Colombia, la más valorizada, Pacific Rubiales, 11,71%, y la que más cae, Cemex Latam Holding, que perdió 2,28%, Claudia. Todo ese contenido, esas informaciones que ustedes acaban de ver, lo hacen expertos en economía muy importantes y muy interesantes, que por lo regular están dedicados a analizar las cifras o lo que se llaman cifras macroeconómicas de un país. Pero hay también un sector de la economía sorprendente, un sector de la economía que muchos desconocíamos, y es esos economistas que también estudian la relación de la economía con la felicidad. Sí, señores, con la felicidad. Y una de las que estudia este tema es la doctora Liliana Chicaiza. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar en tu programa. Liliana trabaja en la Universidad Nacional, es profesora titular, ¿no? Con doctorado en España, sí. Pero dedicada con su marido, el doctor Mario García, a este tema, ¿no? Sí. Y es, ¿por qué les dio a ustedes por relación? Yo sé que en la economía hay ya algunos economistas muy importantes que han estudiado lo que se llama el welfare, sí, que es como el bienestar en general, pero ¿por qué les dio a ustedes como por mirar eso? Bueno, primero es importante señalar que en general la felicidad sí tiene mucha relación con la economía. Miremos que el inicio de la economía se halla muy cerca de la filosofía utilitarista, es identificar el placer, el dolor, la satisfacción. Entonces, y de hecho, detrás de la idea de la riqueza de las naciones, lo que está la idea de lo que se creía o el supuesto es que una sociedad más rica es una sociedad en donde la gente está mejor, pero el fin último de la economía es
hacer que la sociedad esté mejor, es que los individuos de esa sociedad estén bien. Lo que sucede es que tradicionalmente uno mira indicadores como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, porque se supone que a mayor crecimiento la gente está mejor. Lo que nos dicen los estudios de felicidad es que esa relación no es tan clara, es decir, que no necesariamente mayores niveles de ingreso en una sociedad generan mayor felicidad. Sí la generan, pero bajo ciertas circunstancias. Ah, ok, es que algún amigo decía, la redistribución del ingreso no quiere decir que si hay 100 personas que se comen 100 pollos, es que a cada una le toca un pollo. No, sí, eso no necesariamente. Eso no necesariamente es cierto. Entonces, cuando la gente ve las cifras como macroeconómicas, uno como que dice, casi todo el mundo la mira con un escepticismo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hablas de desempleo, Sí. ¿no? Uno dice, eso sí será verdad, ¿no? Ajá. Pero vamos entonces como al origen de todo esto. Sí se puede decir o afirmar que una sociedad más igualitaria, una sociedad con menor desempleo, ¿es una sociedad más feliz o no? Sí, total. Las encuestas y los estudios muestran que efectivamente una sociedad más equitativa, una sociedad más justa en términos de distribución del ingreso hace que los ciudadanos dentro de esa sociedad estén mejor, estén más felices. Eso sí es cierto. Y lo mismo el empleo. El empleo, tener empleo sí hace que la gente esté mejor, que la gente se sienta feliz. Pero ahí es el elemento adicional, pero no tener mucho más dinero necesariamente hace a la gente más feliz. Cuando uno parte de unos ingresos, de determinada cantidad de ingresos, cuando ya se pueden tener las necesidades básicas satisfechas, porque uno tiene un nivel de ingresos que le permite tener esas necesidades básicas satisfechas, entonces a partir de cierto punto más ingreso no hace a la gente más feliz, y eso lo han demostrado diferentes estudios en diferentes países. Y entonces aparece ahí una paradoja muy conocida en el mundo de la economía, la paradoja de Easterlin, que analizó Estados Unidos durante 30 años, en la época en que Estados Unidos tuvo crecimiento. Bueno, después vino la crisis, pero lo que mostraba era que a pesar de que el ingreso de la gente estaba subiendo, las personas habían mantenido una felicidad constante, es decir, la felicidad no aumentó. O sea, no crecía la felicidad. Se mantenía constante. Igual que la economía. ¿Y Exacto. por qué creen ustedes que era eso? Finalmente, pues por eso, porque el dinero hasta cierto punto te puede ayudar, pero no determina la felicidad. Los estudios lo que muestran es que son las relaciones, las interrelaciones, el tener una persona que almuerce con uno, el tener una persona que esté interesada o que se preocupe por uno, eso es lo que hace la felicidad. Y quizás esa es la razón por la cual Colombia siempre aparece entre los países más felices del mundo, porque recuerda que nosotros tenemos el concepto de familia ampliada. Entonces las familias no son papá, mamá e hijos solos, sino que está el abuelo, el tío, y en las condiciones que nosotros tenemos, que son muy difíciles, muchas veces una familia está sosteniendo a otros miembros de la familia. Es decir, uno sabe que hay gente en donde ciertas personas tienen trabajo, otras no, pero entonces hay una relación hay apoyo, hay red social, y eso parece que es definitivo para la felicidad. Pues, precisamente le iba a decir porque me parecía como contradictorio, es decir, que Colombia parezca como uno, siempre me ha llamado la atención además ese resultado, a mí siempre me ha llamado la atención, y digo, pero ¿de dónde salen tantos colombianos tan felices? ¿Te dicen de qué? Entonces, porque es un país con unas dificultades enormes, además de dificultades económicas, laborales, con dificultades como la violencia, que uno conoce día a día, y sobre todo pues los periodistas que viajamos tanto y que nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. Pero, si es así, y cómo un país que dice ser tan feliz puede, a su vez, es el país más inequitativo de Latinoamérica? Sí. Entonces y en como ese contradictorio, sentido, ¿no? Sí, y en ese sentido hay que seguir trabajando. Definitivamente seríamos más felices si se redujeran las diferencias tan grandes en la distribución del ingreso. Si se crean todos los mecanismos necesarios para que las personas tengan empleo, eso es importante. Fíjate una cosa interesante que muestran los estudios de felicidad. El ocio o no hacer nada genera infelicidad. La persona está más contenta cuando está haciendo cosas, pero cuando una persona no está haciendo nada, el cerebro, y esto se trabaja a la luz de las neurociencias,
el cerebro está hecho para sobrevivir, está buscando la y en ese terreno... Algo que hacer, hay que ocuparse. Pero además es que es una cuestión evolutiva, como el cerebro está hecho para sobrevivir, está identificando situaciones de peligro. Cuando una persona no está ocupada, cuando una persona está simplemente mirando para el techo, es posible que se concentre en las cosas más negativas de la vida y entonces eso le genera infelicidad. Por eso es tan importante que hayan metas trascendentes, metas más allá de simplemente el hecho de buscar cosas para sí mismo. Pero esos son pues elementos o resultados de estudio que nos dicen mucho, ¿no? Es una sociedad en donde la gente esté ocupada, en donde la gente se pueda desarrollar, en donde pueda desarrollar las potencialidades, es una sociedad en donde las personas viven mejor. Pero yo creo que los resultados para Colombia se dan por el tema de las interrelaciones. Por el tema de las interrelaciones. Sí. Retomando un poco lo que usted había dicho antes, que se comprobó en Estados Unidos en un estudio durante 30 años que cuando la gente llega a llenar sus necesidades básicas, o a satisfacer sus necesidades prioritarias, Sí. Y después llega un momento en que ya no le importa el dinero. Entonces, ¿qué sería como lo ideal? ¿Lo ideal es qué? Hay un elemento interesantísimo y es el tema del altruismo, ¿no? Los estudios recientes que están haciendo... Expliquémosle a la gente un poco en qué consiste. Bueno, en la idea de tener o de hacer cosas por otros, en tener por los demás, en tener un objetivo más allá de simplemente tratar de conseguir cosas para uno mismo. Y entonces los recientes estudios que se han hecho en Estados Unidos muestran cosas interesantísimas, como por ejemplo hubo uno en el cual a unas personas les dieron una cantidad de dinero para que se la gastaran en ellos mismos y a otras personas les dieron una cantidad de dinero para que se las gastaran en otros. Luego hicieron mediciones, para esto existen cuestionarios y todo, y a la larga siempre encontraban, y era consistente para casi todos los países, que las personas que habían hecho cosas por los demás se sentían mejor, se sentían más satisfechas. Y entonces esto tiene que ver con a nosotros nos gusta ayudar. Hacer algo por los demás genera satisfacción y en ese sentido es importante que a las personas se le den los mecanismos necesarios para que pueda ayudar en algo. Si yo sé, por ejemplo, he puesto ya este ejemplo varias veces en diferentes oportunidades en que he tenido la posibilidad de hablar en público, es que nosotros hemos tenido un problema de agua grandísimo y vamos a seguirlo teniendo. Y se armó toda una red alrededor de este tema en donde unas personas decidieron que vamos a recoger agua para llevar a las personas que lo necesitan. Y esa iniciativa es valiosísima porque incluso si yo me gano un salario mínimo, pero tengo la posibilidad de coger una botella de agua y llevarla, eso me hace feliz, porque además existen los mecanismos que me permiten ayudar. Y en eso es muy importante lo que se puede hacer en términos de política pública, porque la política pública debería intentar de desarrollar mecanismos que hagan que la gente efectivamente pueda contribuir y pueda ayudar a otros. Lo contrario, porque lo que ocurrió con eso, que era una campaña tan bonita que yo vi simplemente que todo el mundo decía cuántas botellas de agua puedo dar y dónde, fue que se acumularon las botellas de agua y después más o menos lo que decía el gobierno, no dé más agua, que es que ese no es como el lío, Se requieren mecanismos de coordinación de parte del Estado porque el Estado debe facilitar esto. Una sociedad en donde se creen esos mecanismos es una sociedad en donde la gente va a sentir mayor satisfacción. Ayudar a los otros, tener un objetivo que supere simplemente el bienestar individual es algo que definitivamente nos hace felices. Y fíjense que estas cosas son útiles en términos de política pública. Ahí es importante la combinación que hay entre la economía y entre la psicología, porque esto se hace con psicólogos. Los psicólogos están tratando de identificar, haciendo experimentos, qué es lo que hace feliz a la gente. Esto se hace siempre con psicólogos allí. Lo interesante es que la economía o las disciplinas asociadas con ciencias económicas permiten tomar toda esa información y volverla política, no solamente política pública en general, en las empresas también. O sea, ¿qué es lo que hace a la gente feliz y por qué es importante tener trabajadores felices? Y fíjate, si la interrelación es la clave de la felicidad, entonces eso ya tiene que estar dando una señal a los empresarios. Tener cubículos o hacer que la gente no tenga ninguna relación o que la gente esté concentrada solamente trabajando con ciertos esquemas de presión, pues no funciona, porque en una sociedad del conocimiento se necesita más interacción y la creatividad florece
moverse en un escenario como eso. Y donde se debaten por lo menos los temas o se pueden discutir un ratico, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este interesante tema de la economía y la felicidad. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Retomando entonces, a la gente lo que la hace feliz es poder trabajar por los demás, ¿sí? Interactuar con los otros. Es importante, sí. Estar empleada. Estar empleada, sí. Tener un mínimo básico para sobrevivir. Tener un mínimo básico para sobrevivir y comer. ¿Y qué más te hace feliz? Bueno, hay muchos elementos que aparecen ahí, pero yo creo que esos son los fundamentales. Las interrelaciones y el tener la posibilidad de hacer algo por los otros, tener un objetivo en la vida que está por fuera de uno mismo, o sea, más allá de uno mismo. Hay una cosa interesante que usted, cuando lo oí la primera vez, tocó y yo dije, los bogotanos en particular, fuimos como muy felices en una alcaldía. ¿Te acuerdas? O sea, que Sí, todo el mundo sí. decía, uy, Bogotá cómo cambió, y nosotros nos sentíamos orgullosísimos. Sí, Sí, Bogotá sí, cambió sí. harto. Y entonces uno se subía al taxi y el señor le decía a uno, buenos días. O sea, como que todos, bueno, y fue la época de Mocus, que si bien mucha gente dice que no ejecutó cualquier cosa, todo lo que hay que reconocerle al doctor Mocus Cultura ciudadana. es que la cultura ciudadana funcionó y que de alguna manera todos queríamos participar de esa cultura ciudadana, ¿no? Entonces no parque ahí, pare antes de la cebra, no, eso no se hace, eso sí se hace, pero se logró muy poco. Pues, es decir, se logró, pero no se mantuvo más bien. Sí, es triste pensar que no se mantuvo, que los esfuerzos que se hacen no han tenido la fuerza que tuvieron durante esa alcaldía, y es una pena porque en todas estas cosas hay que continuar reforzando. Las personas, finalmente nosotros reaccionamos frente a estímulos externos y cuando nos explican hacemos las cosas. Uno de los elementos importantes en la campaña de Mocus era que había claridad en los mensajes, la comunicación era buena, la gente lo podía entender, era muy sencillo. Y entonces cuando una persona hace una acción buena, las buenas acciones se repiten. Déjeme contarle, es que ahorita me acordé de un experimento muy bonito que hicieron en Filadelfia. Resulta que es en un restaurante, y en un restaurante una pareja decidió pagar la cuenta de otra persona, o sea, pagaron la de ellos más la de la mesa de al lado. Y entonces, cuando los de la mesa de al lado terminaron y fueron a pagar, se dieron cuenta que ya les habían pagado su cuenta. Entonces ellos decidieron la de otro. Ese comportamiento se mantuvo durante 5 horas. Durante 5 horas toda la gente empezó a pagar la cuenta del otro. Entonces, lo interesante de todo eso es que hay contagio social. Una buena acción se contagia, una buena acción nos hace felices, y no solamente lo hace feliz al que la hace, sino al que la recibe y también al que la ve. Nos da esperanza, y de ahí que sea tan importante, pienso yo, la campaña de Soy Capaz, la campaña que se inició ayer. Precisamente, con la campaña Soy Capaz, uno veía como un país tan escindido, tan dividido, sobre todo después, tras la pasada campaña electoral, sí. electoral, que fue muy difícil, donde uno casi que le tocan el tema, y si uno piensa mal del otro candidato, todavía, Sí, ¿no? todavía Uno se queda callado, el otro se queda callado, y un Sí, silencio interminable, y nadie se atreve ni siquiera a opinar, Sí, ¿no? ¿cierto? Porque la verdad es que sí fue una campaña no solo muy polarizada, sino muy cargada como de odio, de rencor, de todo. Sí, entonces, cuando sale una campaña y más o menos dice, oiga, no, venga, si lo pudo hacer Sudáfrica, porque nosotros no lo podemos hacer, o sea, descarguemos como el rencor, miremos que podemos mirar hacia adelante. Algo que también enseñó la Selección Colombia, porque yo creo que fue la primera vez que mucha gente se sintió como con el himno nacional y todo apretado de ser colombiano, todos unidos sin tener que recurrir a ninguna, es decir, allí no había nada político en la mitad, había como y es muy bonito orgullo. ver a la gente, todo el mundo uniformado, toda la gente contenta porque iba a jugar, y todo el mundo por una sola causa. Las emociones se contagian.
Eso es un elemento interesante. Las emociones, tanto positivas como negativas, las emociones se contagian. Entonces, dar señales y los medios de comunicación creo que podrían hacer más de lo que están haciendo. De esta campaña, sí. Y no solamente en esta campaña, sino en general. Es que cuando nosotros miramos qué es lo que están haciendo los medios de comunicación, todas las noticias en una ciudad tan grande como Bogotá o en un país tan grande como Colombia, y resulta que todas las noticias son de cuánta gente mataron el día anterior, de cuánta gente robó, de cuánta gente estuvo haciendo cosas que no estaban bien, y no hay noticias buenas. Entonces yo no estoy dando la idea de que lo que pasa es que tenemos que borrar todo o tapar la realidad, no, sí, pero eso quisiera mucha gente le dice a uno, ay, pero es que usted no habla así. No, pero es que también es la realidad. Pero debe ser más balanceado. Porque... O por lo menos también considerar en ciertos programas o en ciertos contenidos positivos. Claro, es que porque eso nos hace sentir esperanza. Cuando nos dicen, no, es que mire que atracan, es que desesperanza. Es que además nos están haciendo perder la confianza en los otros. Y fíjense que eso es importante para la felicidad. Entonces eso es un lío. Cuando nos están diciendo no hable con nadie, no mire a nadie, es que eso es grave porque nos están cortando la posibilidad de relacionarnos. Una pregunta, ya que usted habla de políticas públicas, sería tan interesante que usted y el doctor Mario le dijeran, se pararan en el DANE por lo menos, y le dijeran, bueno, midamos esto también, midámoslo, o sea, usted mide el desempleo, mide la canasta familiar, miremos esto, a ver. Pero la buena noticia es que sí se está midiendo. Yo creo que hace falta, se están haciendo trabajos que están analizando las encuestas que están intentando mostrar por qué somos felices, si nos sentimos satisfechos con la vida, si están esos resultados, y el DANE sí está haciendo los análisis que se necesitan, porque mira que una vez uno tiene una encuesta, entonces lo que se hace desde el punto de vista económico es mirar econométricamente si hay relaciones que permitan identificar qué es lo que está determinando qué. Eso se está haciendo. Yo creo que lo que tenemos es que nos digan rápido los resultados. Entonces la pregunta es otra, la pregunta es, ¿por qué no ir ante alguien del gobierno entonces? ¿O cómo hacer para que el gobierno escuche esto y se pueda convertir en política pública también? Es decir, que en una política pública vaya acompañado también de estos elementos más bien. Total, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que sí es importante nosotros... Yo creo que somos unos analfabetas emocionales. Sí. Y en el colegio a uno le enseñan de todo, le enseñan matemáticas, le enseñan español, pero control emocional, que es un elemento importante para no solamente tener éxito en la vida, sino para sentirnos bien, es algo que evidentemente hace falta, y hace falta también que los medios de comunicación hagan posible o que se conviertan en un trampolín para educar a la gente, para que la gente sepa cómo controlarse emocionalmente, cómo ser tolerantes. Por eso pienso que la campaña de Soy Capaz es una campaña muy interesante. Pero también pienso que es una cosa que debería estar en la educación, sí, que debería estar contemplada en los pénsuls de todos los colegios, que los profesores deberían ser conscientes de eso. Sí, no, y el sistema educativo, es que los resultados de los estudios que se hacen en neurociencias dejan claro que las emociones son una parte importante de la vida de las personas y que hay que aprender a controlarlas, que es necesario tener control emocional porque de lo contrario nunca vamos a ser capaces de comunicarnos con los otros. Otra cosa importante también sería que los políticos enseñen a soñar. Sí. Es importante. Hay políticos que saben decir las cosas muy bien y que saben transmitir, pero que no generan ni credibilidad ni te ponen a soñar. O sea, ¿no será? Sí, yo creo que eso es importante. Por eso que es importante dar un adecuado balance de las cosas que pasan. Si bien es cierto que tenemos unos problemas de violencia, inseguridad, etcétera, también tenemos gente buena, gente que a pesar de todo está haciendo cosas. Y esos elementos también es necesario mostrarlos, es necesario que tengamos esperanza, que no pensemos que todo está perdido. Ok, ¿usted cree que en un país de estos tan polarizado, tan dividido, como ha sido con el proceso de paz, usted cree que si eso se logra, va a ser mejor para nuestra felicidad? Sí, yo considero eso. Yo realmente creo que el proceso de paz
es algo esencial, es algo necesario. Nosotros como sociedad necesitamos para volver hacer a arrancar, un proceso, ¿no? sí, y además necesitamos hacer ese proceso de reconciliación, ese proceso de exorcizar todos esos años de violencia. Sí lo necesitamos hacer, y para eso necesitamos voluntad, para eso necesitamos entender al otro. Tenemos que ponernos en el zapato del otro y también tenemos que ser capaces de perdonar. Yo creo que parodiando la campaña vamos a ser capaces y vamos a tener que ser capaces todos. Ojalá, ¿no? De acuerdo, es completamente de acuerdo. Pregunta final. ¿Y a usted qué le hace feliz? Muchas cosas. Yo pienso que la felicidad, a mí me gusta el concepto de felicidad aristotélico, en donde la felicidad es el desarrollo de potencialidades. Yo creo que yo soy feliz porque tengo muchos problemas, soy feliz porque tengo que esforzarme muchísimo por hacer las cosas, y creo que esa es la idea de felicidad que realmente nos llena, que podamos en una sociedad desarrollar nuestras potencialidades. Pues bien, yo creo que ha sido muy clara, doctora, de verdad. Muchas gracias. De verdad que sí, y creo que muy alentador y muy ilustrativo para toda la audiencia, para todos nuestros televidentes que nos están viendo, de cómo la economía sí puede relacionarse con la felicidad y cómo si podemos tener unos ingresos que nos permita por lo menos abastecer el pago, nuestras necesidades fundamentales, podemos interactuar con los otros, podemos perdonar, podemos todo, se podría llegar a tener una sociedad pues más equilibrada, sí, más equilibrada y por lo menos con mayor, no sé, con mayor perspectiva, con mayor esperanza, creo yo, ¿no? Total. Eso sería, ¿no? Sí, es importante. Y hay un elemento muy importante, y es que en esto todo depende de uno. O sea, es cada persona la que decide si va a tomar ciertas acciones para mejorar su situación, y obviamente hay unos elementos importantes de política pública que afectan. Política pública que además estarían llamados a que participaran de estos elementos, que estos elementos los retomaran por lo regular los políticos o aquellos en manos de quienes están las políticas públicas, ¿no? Es decir, yo creo que eso sería como una invitación a todos los funcionarios, a todos los políticos y a todos los que están al otro lado también, ¿no? Sí, a fijar la mirada en el bienestar. Doctora Liliana, mil gracias por habernos acompañado. De verdad, esperamos que vuelva a estar con nosotros con otro importante tema de estos que usted está investigando allá en la Universidad Nacional. ¿Me parece? Muchísimas gracias, encantada. ¿Y en qué tema está ahora? Sigo en felicidad, he trabajado en salud, es a través del tema de salud que llevo a felicidad, de calidad de vida. La salud y la calidad de vida. Entonces, en otra ocasión hablamos de este tema, ¿le parece? Encantada, claro que bueno, sí. Y antes de irnos, vamos a leer el correo que nos manda el televidente Néstor Mejía, quien pregunta qué pasó con la serie Two and a Half Men, 2 hombres y medio, que antes veía a través de el Canal 1, pero que ahora, en el momento en que se veía la serie, aparecen noticias. Y a todos ustedes, mil gracias también por habernos acompañado. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora con otro tema de interés general. Les habló Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Mil gracias. Usted está viendo Canal 1.